¿Qué pensarías si en el momento del último adiós a tu ser querido, este resucita y te pide que lo saques de la caja? ¿Te asustas? ¿Sales corriendo o te ríes a carcajada limpia? Esto es porque, sin ser el Día de los Inocentes, este difunto te puede gastar una broma en su propio funeral. Esta y otras cosas sorprendentes e insólitas que pueden ocurrir al fallecer una persona y todo lo que viene después de ese momento lo tendremos en modo de refrescantes relatos aquí en el History Time sucesorio. Buen día, mi estimado justiciable, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a otro estreno en nuestro canal Sociacac. Esto es el History Time sucesorio, es otra de las nuevas secciones que tiene tu canal para ti, mi estimado. Aquí deseo mostrar el lado curioso, insólito y hasta gracioso de las herencias y sucesiones, porque en ocasiones la muerte como parte de la vida puede ser motivo de risa y se desprenden los más interesantes relatos que merecen ser contados. ¿Caíste por casualidad en este video? No te vayas, te invito a que veas este refrescante micro y a que te suscribas a Sociacac, actives la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Al activar la campanita en YouTube te informarán de nuevos contenidos. Es completamente normal que la pérdida de un ser querido sea un acontecimiento triste, más si ese difunto padeció una larga enfermedad. Pero a pesar de esa circunstancia, él quiso desatar el buen humor en el instante menos pensado. ¿Quieres saber cómo? Pues veamos. Hello? Hello? Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out! It's fucking dark in here! Where the fuck am I? Is that priest I can hear? The fuck? Let me out! Hello? Hello? What's the matter? Stop, I can hear you! Hello? Hello? Who's that? No. He's shaming, I'm in the box. No, I'm fucking front of you, I'm dead. You're gonna hear that. That's me. Hello again. Hello. I was called to say goodbye. I'm going to die, I'm afraid to say. Hello again. Hello. Él es Shay Bradley, un veterano del ejército en Irlanda, que desató las carcajadas durante su funeral con su curioso último deseo, y era que sonara una grabación de su voz en el momento en que el ataúd era enterrado. Para sorpresa de todos, Bradley no pronunció un mensaje de despedida, tampoco dedicó unas últimas palabras de amor a sus hijos, ni dio un discurso melancólico. En el audio, el ex militar fingía que lo habían enterrado vivo y que se había quedado atrapado en el ataúd. Era una broma para disipar cualquier vestigio de tristeza por su muerte. Con lentes oscuros de sol, atuendos negros y sin poder retener las lágrimas, la familia del veterano de la Fuerza de Defensa irlandesa se reunió alrededor de su tumba un día sábado del mes de octubre del 2019 para darle un último adiós. Conmocionados se abrazaron, aplaudieron y escucharon en silencio la solemne melodía de la gaita irlandesa. Pero en el momento en que la música comenzó y las notas volvieron la emoción incontenible, unos golpes súbitos sonaron desde el interior del ataúd, acompañados de gritos de ayuda que se oían muy cómicos. Era nada más y nada menos que los gritos del propio difunto. Inmediatamente familiares y amigos se echaron a reír incrédulos. Imaginando lo tristes que estarían sus seres queridos tras su muerte, el militar se adelantó a su funeral y grabó en vida un audio que todos debían escuchar el día de su entierro. Dio además una segunda indicación y les pidió que colocaran la grabadora justo al lado del féretro y que lo reprodujeran el audio cuando ya estuviera en la tumba. Al final, con su premeditado plan y la complicidad de su hija Andrea, Bradley logró sacarle una sonrisa a todos que lloraban su pérdida y se cumplió seguro su última voluntad.
Mis justiciables, este es el primer micro del History Time sucesorio que se hizo con el objetivo de hacer las sucesiones más cercanas y amigables. Si te gustó este video, regálame un gran like y te invito a que me sigas en mis redes sociales y que te suscribas a tu canal Sociedad para que nos sigas apoyando para crear más contenidos de calidad. Te habló Juan Carlos Ron, te deseo un buen día y nos vemos en la próxima.